Y volvemos a nuestra transmisión en vivo porque hubo un pequeño inconveniente técnico. Vamos a estar hablando hoy acerca de la esperanza que tenemos enfrente, que muchas veces no la vemos porque estamos ocupada nuestra mente en otras cosas. A veces la misma incredulidad, la dureza de corazón nos lleva a nosotros desenfocarnos de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Las mismas vicisitudes diarias que tenemos, el mismo instrumento que usa Satanás con la que amenaza nuestra vida, nuestra fe, que es el miedo, el temor, la ansiedad, la incertidumbre, la depresión, el desánimo, para que nosotros no creamos en la promesa de lo que Dios ha hablado en nuestra vida, y sobre todas las cosas para que nosotros nos decepcionemos del Dios que tenemos. Y muchas veces eso ocurre cuando somos confrontados en nuestra identidad como hijos de Dios. ¿En quiénes somos? Ese es el Señor, y te pregunto hoy, tu Dios, el mismo Dios de Isaías, el mismo Dios que tengo yo, el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿es tu Señor? Entonces, hoy el Señor va a hablar a tu corazón, porque hay esperanza frente a mí. Y la palabra del Señor nos dice en Isaías 41:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No temas, porque yo estoy contigo. Tú no estás solo, tú tienes la presencia del Espíritu Santo contigo. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tú eres morada y templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de ti. Eso tienes que comprenderlo. Él vive dentro de ti. Entonces, dice el Señor hoy: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Cuando habla de no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, quiero hacer una pausa acá. Te esfuerzo porque es Él el que pone el querer y el hacer en tu corazón. Porque hay dos verdades que tú tienes que entender el día de hoy. Tú vives, existes y te mueves por la voluntad de Dios. La otra verdad es que el Señor también menciona en su palabra que Él pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No viene de nosotros, pero viene de lo alto, de todo el don perfecto que Él deposita en sus hijos. Así que es importante que tú puedas reconocer hoy que si hasta dónde has llegado el día de hoy, desde que empezaste a caminar con el Señor, es porque Él te ha traído hasta acá. Él es el que te ha esforzado y que cuando ha venido el miedo te ha recordado que Él está contigo. Y tú has vencido ese miedo y has ido caminando por fe, no en lo que has visto, sino en la promesa de lo que Él ha dicho. Entonces, Él te esfuerza, Él te da ánimo, pero también la palabra, como nos menciona, como Él pone el querer y el hacer, Él también nos da ese libre albedrío de nosotros tomar la decisión qué hacer y qué actitud, con qué actitud responder ante las situaciones que se nos presenten. ¿Cuál es la actitud que estás tomando ante tu situación el día de hoy? Te dice el Señor. ¿Cómo lo estás abordando? ¿Cómo estás respondiendo? El que ha llamado es fiel. Y el que permanece en nosotros, nos llama hoy a que si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Está con nosotros el Señor. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Qué promesa tan hermosa. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te ayudaré y te sustentaré. ¿Estás creyendo? Porque para el que cree todo es posible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitas hoy pedirle al Señor que aumente tu fe. Dile al Señor hoy: Señor, aumenta mi fe. En el nombre de Jesús. Y vamos a continuar. En el versículo 11 dice la palabra del Señor: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Esto es importante que tú sepas, que
el Dios que siempre te ayuda y que siempre te sustenta con la diestra de su mano, Él toma el control de aquellos que se levantan en contra de ti. Los que murmuran, los que hablan, los que contienden, cualquier cosa. Incluso te enseña el Señor que aquellos que lo hacen puede que sean instrumentos útiles en las manos de su padre el diablo, porque la palabra dice que los hijos de Dios practican ¿qué? El fruto del Espíritu. Pero los hijos del diablo practican las obras de su padre. Y quizás hay momentos donde resbalas y eres instrumento de Satanás para acusar, para mentir, para engañar, para envolver, para distorsionar incluso la verdad. Y en ese momento el Señor te llama la atención y te enseña y te dice: yo soy tu padre, te estoy diciendo, ten misericordia de esa persona. Quizás ve lo que yo te estoy mostrando en el Espíritu. Está siendo un instrumento útil en las manos de Satanás, pero ¿sabes qué? Tú, al igual que él, estuviste en algún momento falto de entendimiento, falto de sabiduría. Así que el Señor nos manda a tener misericordia y a entender esta palabra que le dice a Isaías. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. ¿Quién los va a avergonzar? ¿Tú quieres que sean avergonzados? Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Y confundidos, porque es Él el que te sostiene con la diestra de su mano, quien los va a avergonzar y va a confundir. El Señor te dice hoy: tus enemigos, visibles o invisibles, soy yo el que estoy a control de hacerles justicia con la diestra de mi mano, con la diestra de mi justicia. Soy yo, no eres tú. Así que ten cuidado y avanza y prosigue hacia la meta con un corazón sano, donde el Señor pueda hablarte cada día. Y dice: serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Y bien cierto que deberían de ser como nada para nosotros el hecho de que ya deje de afectarte este tipo de situaciones. Quizás muchas veces te va a quebrantar porque da dolor que entre nosotros mismos nos acusemos o hagamos cosas que en vez de levantarnos nos llevan a otro camino. Que cada día somos nosotros más jueces de la misma humanidad, del mismo pueblo de Dios, cuando el Señor nos ha demandado mantenernos enfocados en hacer otra cosa. Y ahí viene la dureza de corazón, y ahí es donde el enemigo se abre puertas para traer también muchas veces esa amenaza contra nuestra fe, contra nuestra asignación. Entonces el Señor le dice acá a Isaías: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. No los encontrarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. No importa lo que estés viviendo hoy, sabes que el Señor está contigo, no temas. Y en el versículo 13 Él dice: porque yo Jehová soy tu Dios, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Nuevamente se lo recuerda al pueblo de Israel. Hoy Dios nos recuerda como su pueblo escogido. He aquí, le dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Gusano de Jacob. Esto me recuerda en la palabra a el salmista David, cuando le dice al Señor: ¿qué somos? Para el Señor, ¿qué somos? ¿Por qué somos tan importantes para Él? ¿Qué es el hombre para ti, Señor? Para que pongas tus ojos sobre Él. Dios nos ama. Y por encima de todo está el amor del Señor y su gracia que nos acompaña. La gracia donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Y la gracia del Señor está con nosotros día a día. Recordando que Él es el Santo de Israel, Él es tu Redentor, yo soy tu socorro. Ve, corre como la mujer del manto, que tocó el manto del Señor, tenía una enfermedad, corrió y tocó el manto y fue sanada. ¿Qué conmovió el corazón de Dios? La fe que ella tenía.
Pasa por encima de todas las estructuras legales, de todas las estructuras mentales, de tu lógica, y pasa por encima de todo eso y ve y toca y arrástrate hasta el manto. Pero alguien me tocó. No, Señor. ¿Sabes qué tocó ella en ese momento? Ella no tocó el manto. Ella tocó el corazón de Jesús. ¿Y tú sabes qué conmueve el corazón de Jesús? El que tú creas. Es que cuando venga el temor, tú recurras a Él y entiendas y comprendas que tú solo no estás. Él está contigo. Hay esperanza frente a mí. Decláralo cada día. Hay esperanza frente a mí ante la muerte. Porque si es la muerte que ha tocado a tu puerta, vas a ir a la presencia del Señor y vas a decir: Señor, hay esperanza frente a mí. Porque aunque me tocase partir de este mundo, yo voy a estar en tu presencia, Señor. Tengo una esperanza que permanece, que es estar en tu presencia. Esa salvación y vida eterna que me has dado, Señor, porque todo en este mundo es perecedero. Todo en este mundo perecerá, pero tu palabra no, Señor. Tu palabra no, Padre. Tu promesa no, Señor. Es necesario que hoy tú entiendas que ante una enfermedad tú tienes un Dios sanador, un Dios que puede imponer manos sobre ti a través de otros y sanar tu vida, sanar tu alma, sanar tu corazón, sanar tu cuerpo, tu templo. El Señor te dice: yo soy tu esperanza hoy, amén. Y dice la palabra del Señor: he aquí, le dice a Isaías, le dice: he aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de diente, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Le dice: he aquí que yo te he puesto por trillo. El trillo es un instrumento para triturar, para triturar en el campo las semillas, los cereales. Un trillo nuevo, dice el Señor. Tú no tienes que estar imitando a nadie, tú no tienes que estar aparentando nada, tú tienes que caminar con integridad en lo genuino, en lo auténtico. Tú no tienes que estar tomando palabra de otros, tú tienes que meterte en la presencia del Señor para que Él, ahí en ese encuentro, Él te pueda hablar a tu corazón. Porque quizás la respuesta que hoy trae a mi corazón el Señor hoy no es la misma para ti, pero la misma palabra en este momento entra dentro de tu corazón, hablándote Dios, intimando contigo de una forma diferente con la que lo hizo conmigo. Pero es su palabra y su palabra permanece. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que Dios te haga un trillo nuevo el día de hoy, que dejes todo lo que hasta ahora has vivido para comenzar de nuevo con el Señor. Hay un campo lleno de semillas de ese trigo que el Señor ha puesto, que seas tu instrumento, pero instrumento, trillo nuevo, dice el Señor, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados. Cuando habla de collados, habla de un terreno escabroso, un terreno que tiene piedra, que tiene muchas cosas con las que te vas, cuando va trillando los dientes, va allí como una lucha. Pero ¿qué dice el Señor? Ahí hay una promesa: reducirás a tamo. A tamo es que yo te entrego hoy el poder y la autoridad para que reduzcas a tamo. ¿Para qué? Para que lo conviertas en esa paja que queda después de trillar las semillas. Los reducirás. Recogerás las semillas, dice el Señor, de lo que has sembrado hasta hoy. Y yo me encargaré de la paja. Recogerás la semilla, dice el Señor. Entonces, Jehová el Señor, el Santo de Israel, está contigo para que esta promesa se cumpla en tu vida. Él está contigo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 16: los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová. Te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sé su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Él no dejará a su pueblo. Somos sus hijos.
No importa qué conducta tú estés teniendo el día de hoy, te estoy diciendo, abandónala y toma la actitud de un hijo de Dios que frente a las circunstancias que están sucediendo en el mundo entero, dice, hay esperanza frente a mí. Yo voy a ir a cumplir la asignación que Dios me ha demandado en su tiempo y en su momento. Amén. El Señor nos habla claro y preciso. Vamos a estar hablando en el libro, vamos a estar buscando para complementar lo que hasta ahora he estado compartiendo en Marcos capítulo 16, versículo 19. Y la palabra del Señor dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aquí vamos a hablar de la seguridad, del cuidado de Dios para con sus hijos, porque ¿sabes qué? Vamos a hablar de la ascensión. El Señor subió a los cielos. Aquí se refiere que Él fue a esos 40 días después de su resurrección y se sienta a la diestra de Dios Padre. Y ahí empieza el Señor a hablar. Marcos 16, 19. Y dice la palabra del Señor, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Después que se cumple el propósito del ministerio, del llamado que Jesucristo había hecho acá en la tierra, pasa lo mismo con los hijos de Dios. Después que se cumpla, tú vas a ir a estar allá en el cielo con el Señor. Vas a recibir esa herencia, ese galardón, esa corona. Y fue recibido arriba en el cielo porque Él obedeció, porque Él hizo lo que el Padre, Él hablaba lo que el Padre le mandaba hablar. Él no se gobernaba a sí mismo, Él se sometía a la voluntad de Dios. Que les habló a la diestra de Dios. Y dice la palabra del Señor. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ellos salieron a predicar y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Tú sin la ayuda del Señor no vas a poder completar la obra que Dios te ha encomendado. Tú necesitas al Señor en tu vida para toda obra, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus hijos, en las relaciones con tu familia, que Él sea el centro de tu vida. Y ahí tú vas a ver la ayuda del Señor. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuáles eran estas señales? Ya vamos a estar hablando acerca de estas señales que le seguían. Pero hoy, iglesia, el Señor te habla de que no olvides la promesa, no olvides caminar en obediencia, porque hoy el Señor lleva más confirmación a su pueblo para que entienda que fiel es quien ha prometido. ¿A qué nos llama el Señor hoy? A tener determinación, certeza, convicción, que no es más que la fe. ¿Lo crees? Pues y vamos a tomar en cuenta lo que le dice la palabra del Señor, Moisés al Señor, Éxodo 33:15, hablando de que el Señor era quien les ayudaba, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. O sea, es el Señor que confirma tu ministerio, el que te ayuda, el que te da nuevas fuerzas y el que te enseña a predicar, te capacita y te prepara. Él pone poder y autoridad sobre ti. Pero acá, siendo Moisés un hijo de Dios llamado por Él con una gran asignación, le dice al Señor, Éxodo 33:15 dice, un momentito, por acá dice, y Moisés respondió, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Le dice Moisés al Señor, que no lo saque ni a él ni a su pueblo si su presencia no iba a ir. Y hay algo que me llama mucho la atención, que el Señor le dice en el 14, antes de que él dijese eso, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En el versículo 14, el Señor ya le había dicho que su presencia iba a ir con él. Le había dado una instrucción y le dice que ya su presencia va a ir con él. ¿Cuántas veces el Señor no nos los ha prometido y nos los dice una y otra vez y nosotros volvemos y le decimos al Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir?
¿Sabes por qué? Porque en ese momento se quebranta tu corazón y es ahí donde tú reconoces la dirección de Dios en tu vida. Y que sea esa tu actitud aún, como la de Moisés, que dice: Señor, si tu presencia, aunque ya me lo dijiste, no va conmigo, no quiero ir. No me saques ni a mí, ni a mi familia, no me saques ni a mí, ni a tu pueblo, Señor, de donde nos has asignado y nos has colocado, Señor. Así yo esté pasando por una situación difícil, así yo me esté viendo agobiada por el desierto, así yo me esté viendo agobiada por la situación de tener sed en medio del desierto, hambre, lo que sea, Señor, que yo esté viviendo hoy, no me muevas de aquí si tu presencia no va conmigo. Que todo sea en el tiempo de cumplimiento del Señor. Así que yo te invito hoy, como dice la palabra del Señor en Mateo 11:28, ¿verdad? Vengan a mí todos ustedes que están cansados, que están agobiados, y yo le daré descanso. No es imposible que Dios te pueda dar descanso si tú no vas a donde está Él, si tú no vas y entregas tus cargas al Señor. Y no queremos ir a ningún lado si la presencia del Señor no nos acompaña. No nos apresuremos, vamos a tener calma, vamos a esperar en la paciencia que el Señor forma en nosotros para encontrar esa respuesta que Él tiene. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Es el Señor quien dirige nuestros pasos, no somos nosotros mismos. Así que Él dice que la presencia de Él, ¿verdad?, iba con los discípulos, con los hijos de Dios, tanto con Moisés como cuando Él ascendió, y también le habló a su pueblo, a sus discípulos, ¿verdad?, los comisiona para que vayan y lleven su palabra, diciéndoles que Él estaría con ellos. Y Jesús comisionó a sus apóstoles, a sus escogidos, para que fueran y llevaran a cabo el propósito para el cual ellos habían sido creados, formados y llevado a caminar con Él en su vida de ministerio. Y hoy día el Señor nos los dice a nosotros: hasta aquí has llegado caminando conmigo. Y aquí que yo te vuelvo a repetir mis palabras. Y les dijo el Señor en Marcos capítulo 16, versículo del 14 al 18, y dice la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda creación de Él. ¿Con qué? Con un propósito. Y a todo el mundo. No es que es algunos, es predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona que no ha conocido a Jesucristo. Y te voy a decir una cosa, para explicarte un poco. ¿Por qué dice aquí toda criatura? Porque muchas veces escuchamos que todos somos hijos de Dios. Y la palabra del Señor dice que nosotros todos somos creación de Dios. Pero cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, tú le entregas tu voluntad y tu vida al Señor y confiesas que Él es el Hijo de Dios, lo reconoces como el Hijo de Dios, en ese momento no solamente recibes salvación y vida eterna y al Espíritu Santo de Dios, sino que en ese momento tú pasas de ser criatura de Dios, creación de Dios, para ser hijo de Dios. Él te adopta, dice la palabra del Señor. Él te adopta y ya pasas a ser hijo y a recibir como coheredero la herencia que tiene preparada para sus hijos. Entonces, a todo el mundo, pero también el Señor nos manda en este tiempo a predicar también a aquellos que se han desviado, que se han apartado del propósito, del llamado que Dios les entregó un día. Predicar el evangelio también a todo hijo de Dios que quizá en su corazón no creyó, quizás lo confesó por emoción, por una enfermedad, recibió el milagro y luego se apartó, pero el Señor te llama hoy a que vuelvas con Él. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta asignación, esa encomienda que el Señor le da a sus hijos. Dice en el versículo 14: les reprochó su incredulidad, aparte de que le dice que vayan a predicar el evangelio y que vayan, le dice: y vayan, caminen, anden, sal de tu confort, toma acción de lo que tanto hablas y predicas. Llévalo a cabo y predicar el evangelio a toda criatura. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Muchas veces la incredulidad es eso que está cimentado en tu corazón, que no permite que la fe, que es todo lo contrario a la incredulidad, se manifieste en tu vida para ver los milagros que el Señor tiene para ti. Para que el Señor pueda abrir la puerta que nadie puede cerrar y puedas ver la promesa de lo que Él te prometió.
pero necesitas deslastrarte de esa incredulidad que ha venido a amenazar tu corazón. Los regañó, les reprochó, y así lo hace muchas veces el Señor con nosotros como buen padre que ama, que nos disciplina. Y no solamente su incredulidad, sino su dureza de corazón. Muchas veces tenemos el corazón endurecido y predicamos y no nos damos cuenta que el corazón está endurecido. Y aquel que todo lo ve, que todo lo escudriña, que ve las intenciones de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, viene y te dice y te reprocha y te dice, mira tu incredulidad y tu dureza de corazón. Y ambas son dos cosas que no te permiten avanzar con el Señor. Ambas son esa pared que tiene que caer hoy en el nombre de Jesús para que tú puedas creer. En el versículo 16 dice la palabra del Señor, creer y ser bautizado. Y ahí vas a recibir la promesa de Dios en su nombre, que el Señor le habla a sus discípulos, que echarán demonios fuera, que hablarán en nuevas lenguas, que tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren también, dice la palabra del Señor, cosa mortífera no les hará daño, porque el Señor te va a guardar, te va a cubrir. El Señor, estás en la mano, en el hueco de la mano de Dios. Dice, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y todo esto suena hermoso. Es maravilloso ver el poder, la manifestación de Dios en nuestra vida. Cómo Él te entrega poder y autoridad para que vayas y hagas en su nombre. Pero nada de esto es posible si tú no mantienes una vida de fe, donde mantienes una vida de integridad, donde esa dureza de corazón, que es lo que el Señor le reprochó a sus discípulos, sale de tu corazón el día de hoy. Si tú no crees verdaderamente que Dios puede hacer estas cosas, nunca vas a poder ver manifestado el que el Señor pueda hacer estas cosas en tu vida. Todos, dice la palabra del Señor, tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Algunos el Señor llamó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores. El Señor tiene una función y Él dio a quien Él quiere como quiere. No depende de ti, no depende de nosotros, no depende de otros. Es el Señor quien te llamó. Preocúpate por hacer con diligencia lo que el Señor te ha mandado a hacer y ten fe. Ten fe, que es todo lo contrario a la incredulidad, y ten un corazón conforme al corazón de Dios. Mueve tu corazón al corazón de Dios. Liga tu corazón y tu espíritu al corazón de Dios. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. En el nombre de Jesús vamos a estar leyendo, que es lo que nos habla el apóstol Pablo. Y él habla allí diciendo que él está ligado en el espíritu y que es lo que le espera a él, porque en ese momento él sabía, porque Dios nos muestra qué es lo que te va a acontecer. Dios nos prepara y dice, me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Es necesario que tú dejes el temor al lado. Me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Sabes qué? No seas conmovido en tu corazón, dice el Señor hoy. A la incertidumbre, al temor, al miedo de lo que acontece hoy en el mundo entero. No seas conmovido, porque el apóstol Pablo no fue conmovido. Un hombre natural como tú y yo, pero que vivía en lo sobrenatural de Dios. Ligado yo en espíritu. Cuando tú estás ligado al espíritu de Dios, Dios te puede que te muestre cosas para prepararte, para advertirte, para que tengas prudencia. Pero en ese momento tú vas a hacer caso omiso, en el sentido de que no le vas a hacer caso a esto que tú vas a estar viendo, que esto no sea lo que te detenga. Ni estímulo, ni estimo preciosa mi vida. O sea, que tu vida está escondida en Cristo Jesús. Él sabe qué día naciste, qué día vas a partir de esta tierra. No temas, dice el Señor. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor. No temas, te dice el Señor. Salmos capítulo 16, versículo 8 dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque está el Señor allí con nosotros, no seremos conmovidos, aunque nuestros ojos, aunque Dios en lo sobrenatural nos muestre que nos van a acontecer prisiones y tribulaciones, Él va a estar con nosotros. No permitas que la visión de lo que pueda, incluso Dios mismo, estar mostrándote para que estés prevenido, para que estés entendido, para que puedas comprender, te detenga. Di como el apóstol Pablo, que de ninguna cosa hago caso. Ignora estas situaciones, dice el Señor. Ignórala. Preocúpate por lo que tienes que hacer, que es poner tus ojos en la esperanza que está frente a ti. Y el cuarto punto que voy a compartir contigo es que debes de tener claro el tiempo de cumplimiento. Muchas veces no queremos adelantar a lo que Dios ha prometido o quiere hacer en nuestra vida porque la pasión y la emoción nos gana, pero el Señor nos desafía hoy a que vayamos y prediquemos su evangelio en medio de toda una situación bien compleja, y ahí es donde el temor no puede hacer caso. No podemos hacer nosotros caso a ese temor, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado. Pero sí, ciertamente también el Señor nos habla de un tiempo de cumplimiento en todo, y a veces nos queremos apresurar porque queremos como que ser más buenos que Dios y decir, bueno, pero es que yo tengo mucha misericordia en mi corazón y por eso no quiero que las almas se pierdan. Todo tiene un tiempo y cumplimiento en tu vida. Quizás el momento es hoy para ti, que salgas, que agarres la palabra del Señor y te vayas a las calles. Quizás es hoy ese llamado, hoy al Señor a ti. Quizás no es el llamado de hoy, el Señor a mi vida, sí es de ir y predicar el evangelio, pero quizás ese tiempo de cumplimiento aún no ha llegado para mí. ¿Sabes qué? Quizás el Señor te está formando todavía. Quizás necesitas, en el nombre de Jesús, ser desafiado en este momento a salir también. No sé cuál es tu situación, pero el Señor me dice, el Espíritu de Dios estaba con Jesús. Y asimismo el Espíritu de Dios hoy está con nosotros. Está en nosotros, vive en nosotros. Lucas capítulo 4 versículo 18 dice, Jesús propicia su ministerio. El Espíritu del Señor, dice la palabra del Señor, el Espíritu del Señor, esto también lo puedes encontrar en Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el apóstol Pablo decía, mi espíritu está unido al Espíritu de Dios. Yo estoy unido al Espíritu de Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Tienes un propósito de parte de Dios, pero estás viendo hacia la esperanza que está frente a ti. No te desenfoques mientras llegas hasta donde Dios te ha llamado. Preocúpate y enfócate en tu preparación, en lo que Dios está haciendo ahora, dice el Señor. A predicar el año agradable del Señor. A ir por encima de todo lo que pueda estar aconteciendo y decir, ¿sabes qué? Aún a pesar de que el mundo se viene encima y el mundo está lleno de oscuridad y de impiedad, hoy sigue estando más presente que nunca el año agradable del Señor. Sigue habiendo un Dios que descendió de los cielos y está en medio nuestro, y que su Espíritu Santo sigue llevando sanidad, reconciliación, transformación a la familia. Sigue el Señor sanando enfermos, sigue el Señor levantando al paralítico, sigue el Señor abriendo los ojos de los ciegos, sigue siendo el mismo. Sigue el Señor rompiendo con las maldiciones generacionales, porque sí existen las maldiciones generacionales. Ya sí tenemos la gracia del Señor, ciertamente, pero tenemos que orar por todas estas cosas. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A que entendamos que su palabra ayer y hoy sigue siendo la misma. ¿Qué necesita el Señor? Que tú le creas.
que tú le creas que Él ha depositado su espíritu, que tiene poder y autoridad para ir sanar, para poner por práctica y liberar a los oprimidos que están allá afuera. Necesita, Señor, que creas y que seas desafiado a llevar un fruto, a poner por práctica lo que hasta ahora Él ha depositado dentro de ti. Vamos a leer en el versículo 20, dice, y los ojos, ya vamos a irnos como al final, quiero leer un poco acá, qué es lo que Él le responde a ellos, porque Él le va hablando y dice a los que lo están contendiendo allí, que eran los fariseos, y todos estaban, dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Todos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Fijos sobre ti van a poner los ojos los hombres, para ver qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, a dónde lo estás llevando a cabo y por qué lo estás haciendo con esa persona y por qué esto y por qué aquello. Lo van a cuestionar, pero sabe que el Señor te dice, no importa, ponen los ojos sobre ti porque yo estoy sobre ti, porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Por eso ponen los ojos sobre ti, porque el Señor da testimonio de lo que está haciendo en tu vida, y aunque los demás no lo creen, el Señor está contigo y tú lo crees. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, prepárate para los que van a buscar con qué contenderte. Y le dijeron, médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuántas personas no han muerto el día de hoy? Enfermeros, médicos, que quizás han muerto por el COVID, hoy. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué no se curaron a sí mismos? ¿Por qué tanta ciencia que tienen? Te voy a decir algo. Todo lo que hemos caminado hasta aquí con el Señor no depende de nosotros, depende del Señor. El fruto que hemos dado depende del Señor. Ha sido porque a Él le ha placido, no depende de nosotros. Nuestra vida está en las manos del Señor, y van a ver quienes con estos tipos de refranes te van a contender, te van a tentar. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor, hablando de médico, cúrate a ti mismo, le dice, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra lo mismo. ¿Qué quisieron? Probarlo. La gente va a querer probarte, pero tú no caigas en tentación. Siga haciendo lo que Dios te ha llamado y como te está instruyendo en hacerlo, hasta que llegue el tiempo de la temporada de recoger tu cosecha. Sigue en el tiempo de cumplimiento, no caigas en tentación. Y dice en el versículo 24, y añadió Jesús, de cierto os digo que ningún profeta es acepto. Esto es una expresión de que nadie es profeta en su tierra. Dice, y es profeta, es acepto en su tierra. Y dice en el versículo 30, más adelante, después que él explica varias situaciones que ocurrieron en el Antiguo Testamento, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Eso es lo que nos llama el Señor, a apartarnos, a quitarnos de allí, a no quedarnos en esa situación que nos aconteció, donde quizás te acusaron, donde quizás están buscando probarte. El Señor te dice hoy, deja eso atrás y sigue adelante. Y Él pasó en medio de ellos y se fue. Que te dé igual, dice el Señor, que te dé igual, sigue adelante, ora por ellos, sigue adelante. Y dice la palabra del Señor en Hechos, versículo 28, vamos a leer desde el 25 hasta el 28, porque llega el apóstol Pablo a Roma. ¿Por qué hago esta similitud de acontecimientos? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que proseguir sin impedimento y sin temor alguno, como lo hizo el apóstol Pablo también. Porque el mismo Dios que estuvo con los 12 apóstoles, el mismo Dios que estuvo con los discípulos, con los íntimos, el mismo Dios que estuvo con los que quizás no están ni siquiera nombrados en la misma palabra del Señor, que son los que están detrás del telón, ese mismo Dios está también contigo hoy para decirte, sigue adelante sin impedimento y sin temor alguno. Amén. Y dice la palabra del Señor
que el apóstol Pablo estaba en ese momento bajo custodia. Estaba tratando de discutir lo que era su defensa, en defensa del ministerio, de lo que él llevaba, de lo que él enseñaba. Y en el versículo 30 dice, durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. Durante 2 años permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. Recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba. Y enseñaba el reino de Dios acerca del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? El Señor te dice hoy, yo te los voy a enviar a tu casa. Aunque tú tengas temor de salir allá afuera, yo te los voy a enviar a tu casa para que tú los enseñes. E iban a verlo. El Señor toca los corazones para que vayan hacia donde tú estás, para que vayan y se sienten al lado tuyo en el autobús, para que vayan y te acontezcan en el camino, para que tú les hables y les prediques del Señor, para que tú les hables del reino de Dios. Pero en esta situación, en este contexto, él estaba encerrado. Dice que estaba en una casa alquilada y permaneció 2 años encerrado allí, en su casa. Lo que hoy nosotros podamos estar quizás viviendo. Y el Señor nos habla y dice que Él estuvo 2 años y predicaba el reino de Dios y enseñaba sin impedimento y sin temor alguno. Sin impedimento y sin temor alguno. ¿Sabes por qué sin impedimento? Porque cuando tú predicas la palabra del Señor, aunque acontezcan muchas situaciones en tu vida o sean externas que no dependan de ti, no va a haber impedimento que te detenga cuando tú le crees al Señor. No va a haber impedimento que tú puedas poner por excusa para tú creerle a Dios y a lo que Él va a hacer. Así que hoy somos desafiados en nuestra fe en abandonar todo temor. La palabra en Amós, capítulo 8, versículo 11, ya para terminar, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hombre a la tierra. El Señor dice, enviaré hombres a la tierra. Hambre a la tierra. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Y dónde está Dios? Porque hay tanta hambre en la tierra. Porque hay tanta dificultad. No hambre de pan, dice el Señor, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Tú tienes que ir a predicar el evangelio del Señor, o el Señor te lo traerá a tu casa, porque también iban a la casa del apóstol Pablo. Y en ese momento tú vas a predicar el reino de Dios y su justicia, y vas a predicar y vas a hablar acerca del Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a entender que hoy el Señor ha puesto sed y hambre en el corazón de las personas para que escuchen su voz? Pero ¿sabes qué? Tienes que ir y enfrentarte a todas estas cosas que se manifiestan en la carne y que hoy operan en el mundo espiritual y operan en los hombres para ir en contra del reino de Dios. Tienes que estar entendido. Y ya para finalizar, recuerda que tú eres un trillo nuevo, dice el Señor. Salmo 126, capítulo 5, versículo 6 nos dice, los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Llorarán al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traigan la cosecha. Es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de donde Dios te va a llevar a ese campo a recoger las semillas que sembraste y a sembrar también. Es el tiempo de trillar, es el tiempo de creerle a Dios, es el tiempo de ser desafiado en nuestra fe y decir, ¿sabes qué? Hay esperanza frente a mí. Hay una esperanza real que se llama Jesucristo. Y yo quiero invitarte el día de hoy que tú puedas reflexionar en todas estas palabras y que hagan rema en tu corazón para que tú puedas seguir adelante y no te rindas. No temas porque Dios está contigo. Amén. Así que bueno, quisiera que pudieras cerrar tus ojos. Vamos a orarle al Señor y decirle al Señor, repite conmigo si no has recibido a Jesucristo en tu corazón. Dile al Señor, Señor Jesús, te entrego mi corazón el día de hoy. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que viniste a este mundo a traer salvación y vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Perdóname mis pecados y mi maldad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.